Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 157. El plan de Ayanoku Kiyotaka. Koenji, aprovecharé tu debilidad. El tercer día después de que terminara la prueba especial, fue también el último día en el crucero. Por la tarde, el barco atracaría y todos regresarían al campus, que les resultaba familiar, para enfrentarse a una realidad que había cambiado silenciosamente. La clase A de primer año ya no era la clase A, y la clase B ya no era la clase B. Sin embargo, para la mayoría de los estudiantes, esto no se asimilaría del todo hasta que volvieran al recinto escolar. Por ahora, solo pensaban en cómo aprovechar al máximo los últimos ratos libres. La luz del sol se extendía por la cubierta, cálida y acogedora. La brisa marina era más suave que en días anteriores, alzando ligeramente los dobladillos de la ropa antes de que se asentaran. Grupos de estudiantes estaban dispersos por todas partes. Algunos apoyados en las barandillas tomando fotos, otros dormitando en las tumbonas, y unos pocos reunidos para lanzar migas de pan al aire, atrayendo a una bandada de gaviotas que revoloteaban sobre sus cabezas. El aleteo se mezclaba con las risas, creando un ambiente animado. Hachiman encontró un rincón relativamente tranquilo y se apoyó en la barandilla, sosteniendo su cámara. Había tomado muchas fotos en los últimos 2 días. Gaviotas, el mar y, ocasionalmente, tomas panorámicas del barco. No es que tuviera una pasión particular por la fotografía. Simplemente sentía que, ya que había traído una cámara, debía dejar algo. Imaginó que, al regresar, esas fotos probablemente acabarían guardadas en una carpeta y nunca más se volverían a mirar. Pero mientras las tomaba, hablaba en serio. Su filosofía era, aunque trabajes duro, los sueños no siempre se cumplen. De hecho, la mayoría no. Pero el hecho de haber trabajado duro alguna vez es suficiente para consolarte. La sociedad es dura conmigo, así que al menos permítanme ser indulgente conmigo mismo. Si todos fueran más indulgentes consigo mismos y todos se convirtieran en basura, entonces la basura dejaría de existir. Por supuesto, Hachiman en ese momento, al menos, realmente quería tomar fotos. Apuntó con su objetivo a una gaviota posada en la barandilla, pero justo cuando iba a pulsar el obturador, una figura apareció en el borde del visor. Hachiman bajó la cámara y giró la cabeza. Morishita Ai estaba a unos pasos de distancia, su cabello azul violeta ondeando al viento mientras inclinaba la cabeza para mirarlo. Su mirada se posó en su rostro, con el ceño ligeramente fruncido como si intentara reconocerlo. ¿Ikigaya-kun? Preguntó con timidez. Hachiman la miró. Soy yo. Morishita parpadeó y dio un pequeño paso hacia él. Sus ojos azul violeta recorrieron su rostro con atención antes de soltar un "ah", como si finalmente confirmara algo. ¿No llevas las gafas?, dijo, con un tono que denotaba sorpresa y una indefinible decepción. Hachiman se quedó un poco desconcertado. ¿Qué gafas? Ya sabes, Morishita hizo un gesto con las manos. Esas gafas negras de montura fina que llevabas antes. Te vi hace un par de días en la planta B1 con ellas. Casi no te reconocí. Hizo una pausa y añadió. Para ser sincera, te quedan mucho mejor las gafas que ahora. Hachiman guardó silencio por un instante. Sabía perfectamente a qué gafas se refería. Las gafas de lentes sencillas que le había regalado Chabashira Sensei. Solo las había usado aquella vez en el sótano 1, cuando se topó con ella por casualidad. Al parecer, Morishita-san era bastante esquiva. Esas gafas, dijo Hachiman sopesando sus palabras, no estoy acostumbrado a ellas. Cuando las llevo puestas, ni siquiera mis compañeros me reconocen. Morishita se quedó paralizada un instante, y luego no pudo evitar soltar una risita. No fue una carcajada, pero sus ojos se arrugaron con una expresión de "ya lo entiendo". Es cierto, asintió ella. Yo tampoco te reconocí entonces. Yamamura me dijo que eras tú, y me quedé atónita un rato. Lo miró de nuevo, como para confirmar algo. ¿Así que no sueles usarlos? No precisamente. Entonces no te las pongas, dijo Morishita con entusiasmo.
Si te las pones y ni siquiera yo te reconozco, será un verdadero engorro. Mientras hablaba, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, como en tono de broma pero a la vez serio. Tras decirlo, pareció sentir que era algo extraño y apartó la mirada rápidamente, fingiendo observar a las gaviotas peleando por las migas de pan. Hachiman la miró, pero no respondió. Morishita era una persona peculiar. Si uno intentaba comprender todas sus extrañas observaciones, terminaría por asimilarlas. Recordó que, en la obra original, incluso intentó enseñarle a Yamaguchi a escuchar la voz de la naturaleza. Guardó la cámara y se apoyó en la barandilla, contemplando el mar. Pronto volveremos a la escuela, comentó con naturalidad. Sí, asintió Morishita, apoyándose en la barandilla a medio paso de él. La clase ha bajado de nivel, dijo Hachiman secamente. Pero tus compañeros parecen bastante tranquilos. Los dedos de Morishita tamborilearon suavemente sobre la barandilla. Giró la cabeza y lo miró. Un destello de recelo cruzó sus ojos azul violeta, como el de un gato al que le han pisado la cola. Toda su postura se tensó. Ikigaya-kun, su voz bajó de tono, teñida de cautela. No estarás intentando sacarme información, ¿verdad? Hachiman la miró, algo impotente. Solo estaba preguntando. Ni siquiera preguntar está permitido. Morishita se irguió, cruzó los brazos y levantó ligeramente la barbilla. Su expresión gritaba, no soy tan fácil de engañar. Sakayanagi-san dijo que, cuando volvamos a la escuela, todo volverá a empezar. Nos encargaremos nosotros mismos de los asuntos de nuestra clase. No necesitamos que se preocupen por nosotros. Habló con gran solemnidad, pero la tensión en sus ojos la delató. Probablemente estaba genuinamente preocupada de que Hachiman pudiera descubrir algo en ella. Hachiman asintió y no dijo nada más. De todos modos, no tenía intención de sacarle nada. Simplemente le sorprendió la calma de los alumnos de la clase A y lo mencionó de pasada. Al ver su reacción, Morishita se sintió un poco avergonzada. Bajó los brazos y se recostó en la barandilla. No es que no pueda decir nada, es solo que Katsuragi-kun dijo que lo más importante ahora es mantener la calma. Los títulos vacíos no importan. Luego añadió. Además, Sakayanagi-san dijo que habrá un festival deportivo el próximo semestre. Todavía estamos a tiempo de empezar a prepararnos. Las cejas de Hachiman se crisparon ligeramente. El festival deportivo, ya lo conocía por la historia original, pero oírlo de boca de Morishita confirmaba una cosa. La clase allá había encontrado un nuevo rumbo y no se estaba lamentando por su descenso de categoría. Morishita-san, ¿acaso no filtraste la información de todos modos? Sin embargo, era imposible ocultar que los alumnos de la clase habían estado haciendo ejercicio con frecuencia últimamente. Cualquiera que prestara atención lo notaría. Por lo tanto, esta información no era realmente un secreto. Al final, lo que más importaba era la capacidad física, el entrenamiento y la perseverancia. Por lo tanto, incluso si se revelaba esta información, el riesgo era bajo. En cambio, podría usarse para ponerlo a prueba. Al recién nombrado representante de la nueva clase A, Hachiman sintió la mirada de Morishita clavada en su rostro. Pero justo cuando iba a hablar, se produjo un alboroto en el otro extremo de la cubierta. Ambos voltearon la cabeza al mismo tiempo. En la entrada del restaurante, varios alumnos de la clase A salían. A la cabeza iba Totsuka Yaiko, el principal secuaz de Katsuragi, seguido de otros 2 o 3 chicos de la clase A llevaban bandejas, aparentemente después de haber terminado de comer. Desde el lado opuesto se acercaban varios alumnos de la clase D. Ike Kanji, Yamauchi Haruki y Sudoken. Los tres caminaban abrazados, con la típica expresión de pereza y autosuficiencia que se ve después de un examen. Yamauchi llevaba una botella de agua, agitándola mientras caminaba, haciendo que el líquido se derramara. Los dos grupos chocaron en el pasillo. Para ser más exactos, Yamauchi casi se topó con Totsuka. Yamauchi retrocedió medio paso. Tras reconocer a la persona que tenía delante, sus ojos se iluminaron e inmediatamente se burló. ¿No es esta la clase A? Oh, espera, ¿debería llamarte clase B ahora? Su voz era fuerte, asegurándose de que todos a su alrededor lo escucharan con claridad. El rostro de Totsuka Yaiko se puso rojo brillante al instante.
Se quedó paralizado como si le hubieran dado una bofetada en público. Yamauchi, dijo Ike Kanji, tirando de él desde un lado, aunque su tono también estaba lleno de regocijo ante la desgracia ajena, no lo digas así. Siguen siendo la antigua clase A. Alargó deliberadamente la palabra X y le guiñó un ojo a Yamauchi. Yamauchi lo entendió al instante y soltó una risita. Sudo estaba cerca, con las manos en los bolsillos. Aunque no habló, una sonrisa burlona, propia de alguien que ve un espectáculo, se dibujaba en sus labios. El pecho de Totsuka se agitó violentamente. Dio medio paso hacia adelante, con los labios temblando como si fuera a decir algo desagradable, pero una mano se extendió desde un costado y le presionó el hombro. En algún momento, Katsuragi Koei salió del estrado. Se colocó detrás de Totsuka, sujetándolo firmemente por el hombro. La presión no era excesiva, pero le proporcionaba estabilidad a Totsuka. Vámonos, dijo Katsuragi con voz tranquila. No hay necesidad de preocuparse por esto. Totsuka giró la cabeza para mirar el rostro de su líder. La cabeza calva de Katsuragi reflejaba la luz del sol. En aquel rostro redondo no había rastro de ira ni resentimiento, solo una profunda serenidad. Totsuka abrió la boca para decir algo, pero finalmente se tragó su orgullo. Bajó la cabeza y siguió a Katsuragi. Aunque Katsuragi no lo había mencionado, sabía que su identidad como líder en la prueba de la isla había quedado al descubierto, y luego la prueba VIP, su error al apresurarse a responder por el VIP del grupo Oveja, lo convirtió también en un pecador de clase A. Los dos chicos de la clase que venían detrás los siguieron en silencio. Nadie miró hacia atrás y nadie habló. Las sonrisas de Yamauchi y Ike se congelaron. Al ver las espaldas de los alumnos de la clase A, de repente no supieron qué decir. Era una sensación extraña. Habían venido a burlarse, pero el otro bando simplemente no cayó en la trampa. No solo no reaccionaron, sino que algo en ese silencio hizo que el trío se sintiera inmaduro. Sudo frunció el ceño, mirando la espalda de Katsuragi durante unos segundos antes de chasquear la lengua y apartar la mirada. Vamos, dijo Ike, tirando de la manga de Yamauchi, con la voz desprovista de su anterior orgullo. Esto es aburrido. Los tres se marcharon de forma incómoda. Hachiman apartó la mirada y se apoyó en la barandilla sin decir palabra. Morishita permaneció a su lado, en silencio durante un buen rato. Katsuragi-kun, susurró, sin terminar la frase. Hachiman la comprendió. Katsuragi no era un hombre sencillo. Ser capaz de mantener la calma en un momento así y evitar que sus subordinados actuaran impulsivamente, ese nivel de serenidad no era algo que cualquiera pudiera lograr. Al otro lado de la cubierta, Ike y Yamauchi se habían alejado bastante. Sudo, que los seguía, se detuvo de repente y miró hacia atrás en cierta dirección. «¡Oye!», le gritó a Ike. «¿Dónde se ha estado escondiendo a Yanokuji estos 2 últimos días? ¿Por qué no lo he visto?». Ike se rascó la cabeza. Dijo que quería leer. Lleva 2 días encerrado en la biblioteca, sacando prestados un montón de libros para llevárselos a la residencia. ¿Leer? Sudo frunció el ceño, con el rostro lleno de confusión. Los exámenes ya terminaron, ¿qué hay que leer? ¿Quién sabe?, dijo Ike encogiéndose de hombros. Probablemente estaba aburrido. De todas formas, ese tipo siempre ha sido bastante raro. Sudo no respondió. Simplemente frunció el ceño pensativo y luego se dio la vuelta para seguirlos. Los tres desaparecieron al final del pasillo. No muy lejos, en otro pasillo, Yukimura Teruiko estaba apoyado en una ventana con un libro de consulta en la mano. Se ajustó las gafas, apartando la mirada del grupo de Sudo y volviendo a concentrarse en su libro. Compartía habitación con Ayanokuji, así que, naturalmente, sabía lo que este había estado haciendo. ¿Leyendo? Efectivamente, estaba leyendo. Pero esos libros no eran para el ocio. Estaban cuidadosamente apilados sobre el escritorio. Desde material de secundaria hasta libros de texto de bachillerato, desde análisis básico hasta ejercicios avanzados, categorizados y organizados con una lógica impecable. El dedo de Yukimura se detuvo un instante sobre una página. Originalmente, había pensado que Ayanokuji era de esas personas que seguían por su talento e intuición para resolverlo todo. Pero tras observarlo durante los 2 últimos días, se dio cuenta de que, en realidad, era muy metódico.
No hojeaba libros sin rumbo fijo. Estaba organizando algo sistemáticamente. Pero no preguntó. Desde su última conversación, había decidido no involucrarse en los planes de Ayano Kuji. Esos asuntos relacionados con métodos sin escrúpulos, utilizar a las chicas y manipular corazones, no podía hacerlos, ni quería. Yukimura pasó la página y su mirada se posó en densas fórmulas. En lugar de pensar en cosas inútiles, era mejor estudiar con honestidad. Ese era el camino que había encontrado para sí mismo. No depender de nadie, no apegarse a nadie y usar su propia capacidad académica para labrarse un futuro. Por mucho que cambiara la escuela, las calificaciones no mentían. Respiró hondo, dejó de lado las distracciones y continuó leyendo. Al otro lado del pasillo del barco, Miyake Akito estaba sentado en un banco junto a la ventana, sosteniendo un vaso de agua helada de una máquina expendedora. Su mirada estaba fija en el vaho del vaso, con los ojos algo perdidos. Ayano Kuji Kiyotaka se sentó a su lado, sin sostener nada, simplemente apoyado en el respaldo. El silencio entre ellos duró bastante tiempo. Entonces, dijo Miyake finalmente, con voz seca. ¿Me has llamado solo para decir esto? Ayano Kuji giró la cabeza para mirarlo. ¿Qué piensas? Miyake no respondió de inmediato. No era la primera vez que Ayano Kuji lo buscaba. Desde hacía 2 días, este hombre aparecía cerca de él de vez en cuando, ya fuera por casualidad en la biblioteca o sentándose por casualidad en la mesa de al lado en el restaurante. Al principio, a Miyake no le importó, pensando que era solo una coincidencia. Pero como ocurría con más frecuencia, hasta una persona despistada se daría cuenta. Respecto al grupo mono, dijo Ayano Kuji con voz tranquila, usted era uno de sus miembros. Y, posteriormente, Koenji le otorgó una compensación de 500.000 puntos. El rostro de Miyake finalmente mostró algo de emoción. Entonces, ¿qué quieres preguntar? Porque Koenji se apresuró a responder. Cuando Ayano Kuji dijo esto, su mirada se posó en el rostro de Miyake como si observara algo. Un hombre como él no hace las cosas sin motivo. Además, después los compensó a todos con 500.000 puntos cada uno. Eso no parece propio de él. Miyake guardó silencio durante unos segundos. En efecto, lo había pensado. Koenji Rokusuke, el hombre que vivía eternamente en su propio mundo, ofrecería una compensación de forma proactiva. Aún le resultaba increíble. Pero él, Sato y Onmei y Yusi habían recibido los 500.000 puntos. No lo sé, respondió con sinceridad. No explicó nada. Solo dijo que alguien necesitaba que él ayudara a transmitir cierta información. ¿Transmitir información? Repitió Ayano Kuji. Sí, asintió Miyake. Lo comentó en el chat grupal de la clase. Les pidió a los de la clase D que ayudaran a contactar a los de la clase C, diciendo que alguien necesitaba que les transmitiera un mensaje. Hizo una pausa y añadió. Después, Ryugen, de la clase C, fue a buscarlo. En cuanto a lo que hablaron, no lo sé. Ayano Kuji no insistió. Miyake parecía no saber absolutamente nada. Su conocimiento sobre Koenji era tan escaso que tuvo que obtener información del chat grupal. La expresión de Ayano Kuji no cambió, pero su mente iba a 1000 por hora. Koenji estaba ayudando a alguien a pasar información. ¿Quién era esa persona? Ikigaya Hachiman. Estaba casi seguro. Pero, ¿por qué lo ayudaría Koenji? A Koenji no le importaban las competencias de clase ni nadie más, pero estaba dispuesto a cooperar con el plan de Ikigaya, a menos que Ikigaya le ofreciera algo que no pudiera rechazar. No eran puntos. A Koenji no le faltaban puntos. Era otra cosa. Ayano Kuji tamborileó suavemente con el dedo sobre su rodilla. Miyake. Si la clase D tuviera la oportunidad de ascender, ¿la apoyarías? Miyake se quedó atónito y lo miró. Un atisbo de vacilación cruzó sus ojos, pero enseguida se tornó serio. Si de verdad hay esperanza, dijo, por supuesto que estoy dispuesto. ¿Quién no querría estar en una clase mejor? Ayano Kuji asintió. Entonces necesito tu ayuda. Miyake frunció el ceño, con un tono de cautela. No piensas volver a usar eso, ¿verdad? Se detuvo, sin terminar la frase. No, interrumpió Ayano Kuji.
No volveré a usar esos métodos. Miyake lo miró fijamente durante unos segundos, tratando de discernir la verdad en sus palabras. Ayano Kuji sostuvo su mirada, con expresión impasible. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Miyake. Primero, mejoren su rendimiento académico, dijo Ayano Kuji. Los exámenes en esta escuela no siempre tendrán este formato. Tarde o temprano, habrá pruebas escritas individuales. Cuando eso suceda, aquellos que no tengan la capacidad académica suficiente serán eliminados. Miyake quedó ligeramente atónito. Ayano Kuji continuó. Tu nivel académico no es el peor de la clase D, pero si aumenta el número de expulsiones en los exámenes escritos, correrás peligro. Sin embargo, no solo puedo enseñarte, sino también darte la oportunidad de alcanzar el nivel académico de la clase B. Mi capacidad académica es superior a la de Koenji. Ya he completado el plan de estudios universitario. Interrogación de cierre. Miyake permaneció en silencio durante un largo rato, aparentemente conmocionado por esta revelación. Ayano Kuji, eres una especie de santa del estudio. Todos están en su primer año de preparatoria, y tú ya terminaste la universidad. Es ridículo. Sin embargo, por ridículas que fueran esas palabras, Miyake sentía que era muy probable que Ayano Kuji estuviera diciendo la verdad. ¿Puedes ayudarme?, preguntó Miyake con voz llena de incertidumbre. ¿Crees que un mal estudiante como yo puede ascender? Sí, respondió Ayano Kuji sin rodeos. He tomado prestados libros de texto estos 2 últimos días, desde la escuela secundaria hasta el bachillerato, y los he organizado. Tu situación no es complicada. Miyake miró su perfil y de repente sintió que esa persona era realmente extraña. Tenía un gran talento, pero insistía en usar métodos turbios. Si desde el principio se hubiera mostrado transparente y hubiera guiado a todos, la clase D no habría terminado así. Pero no pronunció esas palabras en voz alta. Simplemente suspiró suavemente y asintió. De acuerdo. Colaboraré contigo. Pero una cosa, levantó la vista y miró fijamente a los ojos de Ayano Kuji. No vuelvas a tocar a las chicas de la clase. Sobre todo a Sabe y a las demás. Ayano Kuji guardó silencio por un segundo y luego asintió levemente. Miyake apartó la mirada y volvió a bajarla. No dijo nada más, pero la inquietud que sentía no se disipó del todo. Ayano Kuji se recostó en la silla, mirando por la ventana. Su expresión permaneció serena, pero su mente estaba calculando otro asunto. El hecho de que Koenji pagara puntos a los miembros del grupo mono no era para nada sencillo. La conversación privada que Koenji tuvo con él después del examen parecía un consejo, pero Ayano Kuji intuía algo más. Puede que Koenji no aprobara sus acciones inescrupulosas, pero sentía que se trataba más bien de una tapadera, probablemente para impedir que utilizara esos métodos con un objetivo específico. En ese caso, eso significaba que, entre los miembros del grupo mono en aquel entonces, había alguien a quien Koenji apreciaba. Si lograba encontrar a esa persona, podría manipular a Koenji y hacer que luchara por la clase D. ¿Quién era esta persona? ¿Miyake? Poco probable. Tras interactuar con ella, no parecía ser Miyake. Sato Maya. También poco probable. Sato parecía muy común. No tenía nada destacable aparte de ser algo linda, pero ser linda no sobresalía entre los alumnos de la clase D, ya que Karuizawa era más prominente. Eso dejaba solo uno. Won Mei-yu, buena amiga de Kusida Kikyo. Entonces, Koenji cambió sus estándares de comportamiento a causa de Won Mei-yu. Esta deducción hizo que Ayano Kuji se detuviera un instante. Si esto era cierto, entonces Koenji tenía un punto débil. No puntos en común, ni intereses, sino una persona específica. Si lograba localizar la posición de esa persona, podría conseguir que Koenji trabajara para la clase D. No hacía falta que durara mucho. Con una sola vez bastaría. Lo que él quería no era que la clase D se graduara como clase A, sino que la clase D llegara a la clase A una sola vez. Para entonces, habría acumulado suficientes puntos para cambiarse de clase y, finalmente, graduarse de la clase A. Por supuesto, no tendría que conseguir él mismo los puntos subsiguientes. Una vez que demostrara su fuerza, la clase A o la clase C original probablemente estarían dispuestas a pagar. Ayano Kuji pensaba lo mismo. Capítulo 158.
Ella es, sin duda, la verdadera heroína del mundo de Kotel. Al mismo tiempo, los alumnos de la clase se disfrutaban de los últimos momentos de su juerga de aprovechamiento. Celebraron un banquete en el restaurante buffet de la segunda cubierta del barco. Llamarlo celebración era un poco exagerado. Habían terminado el examen con buenas calificaciones y todos habían obtenido más de 100,000 puntos, pero la situación era de esas en las que unos están mejor que otros. Sin embargo, Ryuen había declarado que, como era la última noche y la escuela pagaba la cuenta, bien podían darse un buen festín. Así, 40 personas irrumpieron en el restaurante, ocupando por completo las largas mesas junto a las ventanas. El aire estaba impregnado del calor del pollo frito y las papas fritas, mezclado con el burbujeo de las burbujas de la Coca-Cola y la Sprite. No había alcohol, pero el ambiente era mucho más animado. Varios chicos estaban junto al mostrador del buffet compitiendo por apilar los platos. Cuando la pila llegó a la sexta capa, se derrumbó con un estruendo, y el sonido de la porcelana al chocar contra la mesa provocó una carcajada general. Sasaki Daichi se abrió paso entre la multitud cargando 2 platos de comida, casi tropezando con el pie de alguien. Se estabilizó maldiciendo entre dientes y apretando los platos contra su pecho. Ryuen Kakeru estaba sentado en el centro de la larga mesa, con las piernas aún apoyadas, sosteniendo una lata de Coca-Cola a medio terminar. De repente, estornudó, sin previo aviso, y unas gotas de refresco salpicaron el dorso de su mano. ¿Quién demonios está hablando de mí? Se limpió el líquido con el pulgar, con tono molesto pero una sonrisa burlona en los labios. Se echó hacia atrás, recorriendo con la mirada el caos de sus compañeros, antes de alzar la voz de repente. «Escuchen todos». El restaurante quedó en silencio por un momento mientras todos lo miraban. Ryuen alzó la lata de refresco como si fuera un gran trofeo. El próximo semestre, el objetivo es la clase B. Vamos a derrotar a esos tipos de la clase A original. Tras un breve silencio, la multitud estalló en vítores. Algunos golpeaban las mesas, otros silbaban y otros alzaban sus latas gritando: «Tírenlas al suelo». Y Sasaki fue el que más gritó, ahogando la voz de todos los demás hasta que Kaneda Satoru le tiró de la manga para que bajara el tono. Ryuen apartó la mirada con satisfacción, se recostó de nuevo y se bebió la lata de un trago. En el otro extremo de la larga mesa, el ambiente era mucho más tranquilo. Shiina Yori estaba sentada junto a la ventana, con un vaso de zumo de naranja casi intacto delante. No había traído ningún libro, algo poco común. Ya fuera en clase o en el barco, y Yori siempre llevaba uno consigo. Pero ahora simplemente permanecía sentada en silencio, con su larga melena plateada cayendo sobre sus hombros, irradiando su aura natural de chica literaria. Su mirada se perdió en la escena del restaurante, en las sombras cambiantes y el tintineo de los platos. Ibuki Mio estaba sentada a su lado, pinchando un tomate cherry de su ensalada de frutas con un tenedor. Miró a Iyori varias veces antes de hablar finalmente. ¿No te gusta este ambiente? Iyori giró la cabeza y la miró, con una mirada sorprendentemente tranquila. No, Iyori negó levemente con la cabeza, sus labios se curvaron en una suave sonrisa. Creo que es bastante bonito, lo decía en serio. Era agradable participar de vez en cuando en ese tipo de reuniones ruidosas y sin sentido. Todos reían y jugaban. Nadie necesitaba que analizara nada ni que elaborara una estrategia. Simplemente, sus pensamientos divagaban. Ibuki se metió el tomate en la boca, lo masticó y la miró de nuevo. Entonces, ¿por qué frunces el ceño? ¿En qué piensas? Iyori parpadeó, llevando instintivamente la mano al espacio entre sus cejas para tocarse. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba frunciendo el ceño. Los exámenes del próximo semestre, susurró, como para sí misma. Probablemente serán bastante difíciles. El tenedor de Ibuki se detuvo en el aire. La mirada de Iyori se posó en la ventana. Los reflejos de sus compañeros se desdibujaron ante sus ojos, pero eso no era lo que estaba viendo. El camino para obtener información de Ikigaya-kun ya no es viable, dijo con calma. Él lo sabe. O mejor dicho, lo supo desde el principio. Esas cosas anteriores, hizo una pausa. Nos dejó oírlas a propósito.
Así que, poder oír su voz interior ya no es una carta ganadora. Si confiamos demasiado en esa información, seremos engañados. Solo puede llegar hasta aquí. Al oír esto, Ibuki se quedó boquiabierta. Recordó a Iyori llevándola al bosque de la isla desierta y susurrándole aquel secreto. En aquel entonces, creían que era un as caído del cielo para la clase C. El resultado, esa carta la había repartido al oponente desde el principio. Para Ikigaya Hachiman, esas eran cartas abiertas. Además, continuó Iyori, es probable que Ayanokuji de la clase D empiece a esforzarse. Ibuki frunció el ceño. ¿Ese tipo que usa trampas de miel? Ya no usará eso, dijo Iyori con seguridad. Una vez que ese método se hace público, no tiene sentido usarlo. Cambiará de estrategia. Bajó la mirada. Probablemente encontrará una solución también con respecto a Koenji. Así que, el próximo semestre, tal vez Koenji de la clase D participe en la batalla. Al oír mencionar a Koenji, incluso Ibuki se quedó en silencio. Koenji no se esforzaba por ocultar que no era solo un bicho raro, sino un monstruo. En cuanto a fuerza bruta o capacidad atlética, probablemente ni siquiera su propio Albert podría igualarlo. Tras unos segundos, Ibuki dejó el tenedor. ¿Entonces crees que podemos mantener nuestra posición actual? Iyori no respondió de inmediato. Estaba absorta en sus pensamientos. Durante los últimos 2 días, los alumnos de la clase A original habían aparecido con frecuencia en el gimnasio. No solo 1 o 2, sino en grupos. Corriendo, estirándose, levantando pesas. Todos tenían una expresión de seriedad que ella no lograba descifrar. Sin duda sabían algo. Quizás Sakayanagi obtuvo información de los alumnos de cursos superiores o a través de algún otro canal. Fuera lo que fuese, esa disciplina unificada provocó en Iyori una leve sensación de inquietud. La clase A original, dijo finalmente, con voz más suave, parece estar preparando algo. Han comenzado un entrenamiento físico a gran escala. Sospecho que ese será su principal campo de batalla. Su fortaleza integral ya era la más destacada, y ahora que están entrenando, nuestra clase C se quedará aún más rezagada, analizó Iyori. El ceño fruncido de Ibuki se acentuó. Iyori apartó la mirada y miró su zumo de naranja. La pajita estaba apoyada en el borde, la superficie del líquido inmóvil, reflejando su imagen borrosa. Sin embargo, para la clase C, en realidad no es demasiado pesimista. El primer semestre está terminando, pero nosotros, Iyori sonrió levemente. Básicamente hemos vuelto a la posición en la que se supone que debe estar la clase C, pero partimos de 0 puntos para volver a subir hasta aquí. Al decir esto, ella misma se quedó paralizada por un instante. Hemos vuelto a la posición en la que deberíamos estar. ¿No era eso de la clase C? El primer mes obtuvieron 0 puntos, el segundo 100. Los 350 puntos del examen de la isla se destinaron a pagar la deuda. Finalmente consiguieron algunos puntos en el examen VIP, pero apenas lo suficiente para estabilizarse. Tras un semestre entero de dificultades, descubrieron que seguían en la clase C. Fue realmente terrible. Pero al segundo siguiente, un pensamiento cruzó por su mente como un relámpago. Si la clase C siempre estuvo destinada a ser la clase C, ¿por qué Ikigaya-kun se esforzó tanto por reprimirlos? Darle 0 puntos en el primer mes fue una forma de represión. Endeudarlos enormemente en la isla fue una forma de represión. Inducirlos a adivinar el patrón en la prueba VIP para que perdieran puntos también fue una forma de represión. Si la clase C realmente no mereciera ser mencionada, no habría necesitado hacer nada de eso. Iyori tamborileó suavemente con el dedo sobre la mesa. De repente, comprendió algo. Reprimió a la clase C porque la consideraba peligrosa. Creía que la clase C tenía la capacidad de alcanzarla, por lo que tenía que mantenerla a raya. Así pues, la situación actual de la clase C, en la que vuelven a donde deberían estar, no fue orquestada por la escuela, sino que fue creada por Ikigaya Hachiman. Cuanta más fuerza ejercía para mantener a la clase C bajo control, más demostraba el potencial de la clase C para ascender rápidamente. Las pestañas de Iyori revolotearon. Bajó la mirada hacia sus manos. Eran muy blancas, juntas como mariposas en reposo. Pero de repente sintió un latido en el pecho.
No era excitación ni agitación, sino algo más tranquilo y certero. Como alguien que tantea a tientas en la oscuridad y de repente toca una pared. No sabía qué había al otro lado, pero al menos sabía que la pared estaba allí. Al observarla, Ibuki sintió que la expresión de Iyori cambiaba en ese instante. Sus ojos brillaban más que antes, y la curva de sus labios era más sincera. ¿Shina?, preguntó con timidez. Iyori levantó la vista y le sonrió. Era una sonrisa leve, como ondas en el agua. No es nada. Tomó el jugo de naranja y finalmente dio un sorbo. El dulzor le animó el ánimo. Porque se había dado cuenta de lo que había pasado por alto. Añadió. Estaba pensando que probablemente Ikigaya-kun se preocupa por la clase C más de lo que imaginábamos. Y ese es nuestro potencial. Resulta que nuestra fuerza es realmente así de grande. Probablemente sea la mejor noticia que he recibido en los últimos días. ¿Eh? Ibuki parpadeó, sin comprender del todo. Pero Iyori no dio más explicaciones. Se quedó sentada en silencio, mirando por la ventana. Los reflejos danzaban en sus ojos, y sus labios conservaban esa leve sonrisa pensativa. En contraste con la jolgorio de la clase C, Hachiman sintió que la tarde pasó más rápido de lo esperado. Metió las últimas prendas de ropa en su mochila, la cerró con la cremallera y se levantó para echar un vistazo a la residencia. La habitación en la que se había alojado durante casi 2 semanas estaba ahora impecable. La ropa de cama estaba doblada con esmero y no quedaba nada sobre el escritorio. Incluso las hojas de la planta verde del alféizar, dejadas por quién sabe quién, habían sido limpiadas y brillaban bajo la luz del sol. Kanzaki Ryuji estaba de pie junto a su cama, sosteniendo su maleta, observando con expresión sutil la ropa de cama doblada de Hachiman. Los bordes eran nítidos y rectos, como si hubieran sido medidos con una regla. Ikigaya-kun, Kanzaki escogió sus palabras con cuidado, siempre es tan hábil en las tareas del hogar. Hachiman se abrochó la mochila y respondió con indiferencia. No pasa nada. Eso va más allá de estar bien, dijo Kanzaki, acercándose a la ventana, descorriendo las cortinas y volviendo a mirar la cama. Tengo sirvientes en casa para esto. Si lo hiciera yo mismo, solo llegaría a un punto en el que no te reirías de mí. Hachiman dejó su mochila en la silla y se giró hacia él. Es mi especialidad. La he practicado desde niño. La expresión de Kanzaki se tornó compleja. Sabía lo que significaba especialidad. No algo aprendido en economía doméstica ni practicado a última hora, sino las habilidades básicas de un hombre cuyo objetivo final en la vida era ser un amo de casa a tiempo completo, perfeccionadas día tras día. Al contemplar la ropa de cama perfectamente doblada, se sintió a la vez divertido e impresionado. Cada uno a lo suyo, Kanzaki negó con la cabeza y siguió adelante. Dejó su maleta contra la pared y se sentó en la cama. Pero, sinceramente, no puedo imaginar cómo sería la clase B este semestre sin ti. La clase A tiene fuerza, eso es innegable. La clase C tiene ambición, e incluso la clase D no puede ignorarse por completo. Viéndolo así, nuestra clase B tal vez no haya tenido muchas ventajas, analizó Kanzaki. Era realmente bueno analizando. En la obra original, era el apoyo de Ichino C, el vicepresidente, el segundo al mando. Hachiman interrumpió su revisión de los bolsillos laterales de su mochila. Kanzaki, sin embargo, estaba imparable. El examen de comportamiento del primer mes es obvio, y luego el examen con preguntas antiguas del segundo mes, recordó Kanzaki. Ese método de usar preguntas antiguas, realmente te hacía darte cuenta de lo diferente que es esta escuela del mundo exterior. Luego la prueba de la isla, y ahora la prueba VIP. Sigo pensando que superar un examen así no es algo que una persona normal pueda hacer. Las clases A y C iban a la saga, la clase D actuaba codo con nosotros, y nosotros, en la clase B, no tuvimos que hacer nada. Simplemente nos relajamos y conseguimos los puntos. Los labios de Kanzaki se curvaron en una genuina sonrisa de admiración. Ikigaya-kun, es un verdadero placer tenerte en la clase B. Si hubiera sido yo, no creo que nuestra clase hubiera podido reunir tanto dinero para que todos estuvieran tranquilos. Podríamos haber tenido que tomar decisiones difíciles con respecto a nuestros compañeros, aunque aún no ha sucedido, siento que podría haber sido así. Hachiman volvió a abrochar la correa, aunque ya estaba ajustada.
No dijo mucho, solo un suave sí como respuesta. No era un hombre de muchas palabras, y Kanzaki también era introvertido. La habitación quedó en silencio por un momento, pero ninguno se sintió incómodo. Hachiman se sentó en la cama y sacó su teléfono. No había mensajes nuevos. Lo guardó, pero Kanzaki se dio cuenta. ¿Esperando un mensaje?, preguntó Kanzaki con curiosidad. No, respondió Hachiman demasiado rápido. Kanzaki lo miró, pero no insistió. La sonrisa permaneció, como si hubiera intuido algo, pero hubiera tenido la cortesía de no indagar más. Hachiman se apoyó contra la pared, mirando al techo. Karuizawa le había dicho que le respondería esa tarde sobre una chica dispuesta a colaborar con clases. Pensó que tendría noticias antes del mediodía, pero el teléfono permaneció en silencio. Quizás no haya encontrado a la candidata adecuada, pensó, suspirando para sus adentros. Era de esperar. ¿Quién aceptaría un trabajo así? Acompañar a un tipo que no tiene éxito con las chicas para darle lecciones sobre cómo ligar, y luego verlo usar esa experiencia para perseguir a otra. Tan solo decirlo en voz alta ya era bastante vergonzoso. En ese preciso instante, su teléfono vibró. La reacción de Hachiman fue sorprendentemente rápida. Tocó la pantalla y apareció el nombre de Karuizawa. El mensaje era breve, pero se quedó mirando esas pocas líneas durante unos segundos para asegurarse de no haberlas leído mal. Karuizawa. Entonces, tu requisito es simplemente ganar experiencia interactuando con chicas para que luego puedas perseguir a esa chica Yukinosita, ¿verdad? El dedo de Hachiman se detuvo sobre la pantalla antes de escribir. Hachiman. Más o menos así. La respuesta llegó al instante, como si la hubiera estado esperando. Karuizawa. Entonces la persona que encontré debería cumplir con tus requisitos. Pero tiene un defecto. Tampoco tiene experiencia romántica, así que no tiene muy claro cómo interactuar con los chicos. Hachiman se quedó helado. Una chica sin experiencia enseñándole a interactuar con chicas. Era como si dos personas que no sabían nadar se dieran consejos en la orilla. Pero pensándolo bien, no buscaba técnicas avanzadas, solo la capacidad de hablar con una chica sin que la conversación se estancara o se volviera incómoda. Quizás una persona normal sería mejor. Al fin y al cabo, sentía que Yukinosita-san estaba a su mismo nivel, o incluso peor, en cuanto a torpeza romántica. Aunque le gustara a alguien, probablemente no tomaría la iniciativa. Incluso podría tener dificultades para darse cuenta de ese sentimiento. Hachiman comenzó a teclear. Hachiman. No estoy presumiendo, pero mi forma de pensar está bastante alejada de la de la gente común. Así que, una persona común probablemente esté bien. Enviado. El otro lado guardó silencio durante unos segundos. Luego aparecieron puntos suspensivos. Karuizawa. De repente siento que tus requisitos no son tan altos después de todo. La boca de Hachiman se crispó. Estaba a punto de preguntar entonces excusida, pero antes de que pudiera terminar, apareció el siguiente mensaje de Karuizawa. Karuizawa. Seré directo. Si realmente no estás dispuesto, puedes fingir que no has oído esto. Hachiman se detuvo. Borró su borrador y envió un signo de interrogación. El indicador de escribiendo parpadeó, se detuvo y volvió a parpadear. Era como si dudara, borrara y volviera a escribir. Finalmente, apareció el mensaje. Karuizawa. ¿Quieres salir conmigo? Hachiman se quedó mirando la línea durante 3 segundos. Su primera reacción no fue de sorpresa ni de palpitaciones, sino, ¿se lo habrá enviado a la persona equivocada? Justo cuando le vino ese pensamiento a la mente, llegó un segundo mensaje. Karuizawa. Te lo pregunto de nuevo. ¿Quieres salir conmigo? El brillo de la pantalla se reflejaba en el rostro de Hachiman. Su expresión no cambió, pero su dedo se quedó suspendido sobre la pantalla, incapaz de descender. A continuación, un tercer mensaje. Karuizawa. En primer lugar, dijiste que eres un transmigrador, así que te irás tarde o temprano. Si una chica realmente toma una lección de amor contigo, sale perdiendo. Después de todo, algunas personas esperan una relación que lleve al matrimonio. La mirada de Hachiman se detuvo en esa línea. Llegó el cuarto mensaje. Claramente no había sido editado en tiempo real. Era una declaración preparada, copiada y pegada. Karuizawa.
Pero ya has pensado en cómo arreglar las cosas para mí después de que te vayas. Siento que después de que te vayas, te habré hecho un favor. No me gusta deber favores a la gente. Como ya has arreglado mi futuro, siento que puedo cumplir con tus requisitos saliendo contigo, y no te molestaré. ¿No es así? Hachiman leyó los mensajes de arriba a abajo. La lógica era sólida. Muy sólida. Tan sólida que no pudo encontrarle ningún fallo. Necesitaba a alguien que le enseñara a relacionarse con las chicas, y cualquier chica dispuesta a aceptar el trabajo querría sus puntos o algo más. Karuizawa no quería nada, o mejor dicho, quería devolver el favor. Lo consideraba una transacción para compensar la protección que él le brindaría en el futuro. Se recostó, mirando al techo. Kanzaki había terminado de empacar y estaba hojeando una revista. Notó la quietud de Hachiman, levantó la vista y luego la bajó de nuevo sin preguntar. Hachiman volvió a mirar la pantalla. El avatar de Karuizawa permanecía en silencio en la parte superior del chat. No había mensajes nuevos ni indicador de escritura. Ella esperaba su respuesta. Tocó la pantalla 2 veces con el dedo y luego escribió: Hachiman, ¿estás seguro? La respuesta llegó más rápido que nunca. Karuizawa: sí. De todas formas, te irás tarde o temprano. Piensa en ello como prepararte mentalmente para la despedida con antelación. Hachiman miró esas palabras, sintiendo una emoción indefinible. No era la conmoción, ni el palpitar del corazón, ni la opresión en el pecho que se describe en las novelas. Simplemente sintió: esta persona lo ha pensado muy bien. Ella envió otro: Karuizawa. Además, ¿no quieres aprender a llevarte bien con las chicas? Llevarse bien seriamente con una persona es más rápido que encontrar gente por todas partes para lecciones, ¿verdad? Hachiman tuvo que admitir que ella tenía razón. Cuando le pedía ayuda a Kushida o Karuizawa, en realidad buscaba un maestro. Pero lo que uno aprende de un maestro es probablemente diferente a lo que se aprende al estar con alguien. Respiró hondo y escribió su respuesta: Hachiman. Entonces intentémoslo. La otra parte guardó silencio durante 10 segundos. Luego apareció una breve respuesta: Karuizawa. Está bien. Solo esa palabra. Hachiman se quedó mirando el de acuerdo un rato, bloqueó el teléfono y se lo guardó en el bolsillo. Alzó la vista y vio que Kanzaki lo observaba. La revista estaba abierta sobre el regazo de Kanzaki, pero su mirada estaba claramente en otra parte. ¿Qué?, preguntó Hachiman. Kanzaki negó con la cabeza y volvió a su revista. Nada. Simplemente pensé que tu expresión era más seria que durante los exámenes. Hachiman no respondió. Se puso de pie, agarró su mochila y revisó la cremallera. Afuera, el sol ya no era tan intenso, comenzaba a inclinarse hacia el oeste y proyectaba largas sombras sobre la cubierta. En unas horas, el barco atracaría y todos regresarían al campus cerrado para enfrentarse a su nueva realidad. Hachiman se ajustó los tirantes y se acercó a la ventana, contemplando el mar que brillaba bajo la luz del sol. El teléfono permanecía en silencio en su bolsillo. De repente, recordó las palabras de Karuizawa. Piensa en ello como prepararte mentalmente para la despedida con antelación. Hablaba como si él ya tuviera la determinación de un viajero del espacio, listo para marcharse en cualquier momento y regresar a su mundo original. Pero ahora mismo, seguía allí, de pie en aquella cabaña bañada por el sol, contemplando el mismo mar y respirando el mismo aire salado. HMPH. Anteriormente, Hachiman había elogiado a Shiina y Yori como una chica especial que, en los últimos volúmenes de la obra original, hizo que el protagonista sintiera su primer amor. Pero ahora, Hachiman sentía que Karuizawa Kei también era una persona genuina, con la constitución, el aura y la personalidad de una heroína. Pensando esto, Hachiman apartó la mirada, se echó la mochila al hombro y caminó hacia la puerta. Vámonos. Volvió a mirar a Kanzaki. Es hora de reunirnos. Kanzaki cerró la revista, se levantó y lo siguió con su maleta. Salieron de la residencia estudiantil y sus pasos resonaron en el pasillo. Hachiman caminaba adelante, con la misma expresión de siempre. Pero tenía la mano en el bolsillo, y sus dedos rozaban inconscientemente el borde del teléfono. Karuizawa dijo: de todas formas, tarde o temprano te irás. Piensa en ello como prepararte mentalmente para la despedida con antelación.
Así pues, ella ya se había preparado psicológicamente de forma tan sombría, y bajo esa premisa, aún estaba dispuesta a intentar salir con él. Repitió esas palabras en silencio para sí mismo, y luego dejó escapar un suave suspiro. Entonces, intentémoslo. Capítulo 159. Usida, ¿eh? Dijiste que ibas a solucionar mis problemas, pero solo me estás buscando un trabajo. Mientras los 4 grandes autobuses entraban lentamente en el campus, el cielo se había oscurecido por completo. Las farolas se alineaban a lo largo del bulevar arbolado, proyectando un tenue y suave resplandor ámbar. El sonido de los neumáticos al pisar el asfalto se oía con una claridad excepcional en la tranquila tarde, transmitiendo una sensación de arraigo. Por fin hemos llegado. Fuera de las ventanas, los edificios de enseñanza, la cafetería y el gimnasio se alzaban uno tras otro en el crepúsculo, luciendo exactamente igual que cuando los estudiantes se marcharon. Alguien en su asiento se estiró de forma exagerada. Otro se apoyó en la ventana, aturdido. Y otros ya habían comenzado a empacar sus pertenencias. El sonido de las cremalleras de las mochilas y el crujido de las bolsas de plástico se mezclaban, dando vida poco a poco a la cabaña. 2 semanas a bordo del crucero habían sido maravillosas. Camas mullidas, servicio de comidas las 24 horas, la brisa marina constante en la cubierta y palomas tan bien alimentadas que tenían la barriga redonda. Pero regresar a este lugar rodeado de altos muros produjo una indescriptible sensación de alivio. Quizás era la certeza de estar finalmente de vuelta, o la inevitabilidad de no importa cuánto tiempo estés fuera, siempre terminas regresando aquí. Los autobuses de las 4 clases estaban aparcados uno al lado del otro, pero el ambiente en su interior era totalmente opuesto. Los 2 autobuses de la izquierda estaban tan silenciosos que resultaba asfixiante. Los alumnos de la clase A original estaban sentados en sus asientos. Algunos miraban fijamente sus teléfonos, otros miraban fijamente por la ventana y unos pocos se bajaban las gorras como si temieran ser vistos. Sabían mejor que nadie lo que significaba volver a la escuela. A partir de mañana, los letreros en las puertas de sus aulas cambiarían. Las palabras clase A se trasladarían de encima de sus cabezas a la puerta del autobús estacionado justo al lado. Dentro del autobús, a la derecha, la escena era completamente diferente. Las risas se filtraban por las rendijas de las ventanas, intermitentes e incontenibles. Algunos se pusieron de pie para inclinarse sobre las últimas filas, otros se giraron para apoyarse en los reposacabezas, y algunos simplemente abandonaron sus asientos para apiñarse en el pasillo y charlar. Aquella emoción no era forzada. Brotaba con naturalidad de cada rostro, cada mano y cada voz. Ascender a la clase A era algo que ni siquiera se habían atrevido a soñar antes, y ahora lo tenían firmemente a su alcance. Hachiman estaba sentado junto a la ventana, con la mochila en el regazo y las manos apoyadas en las correas. Su expresión era la de siempre. Ojos entrecerrados y labios ligeramente fruncidos, como si estuviera absorto en sus pensamientos. Sin embargo, su visión periférica se desviaba constantemente hacia los lados porque las voces convergían a su alrededor. Ikigaya-kun. Un chico en la parte delantera se giró, agarrándose al respaldo del asiento, con los ojos brillando como si hubiera encontrado un tesoro. Muchas gracias por este examen. Para ser honesto, cuando aprendí la verdad sobre esta escuela, nunca pensé que podríamos llegar a la clase A, pero en el primer semestre. Exactamente, intervino alguien cercano de inmediato. Esa jugada durante el test de la isla, todavía me parece una locura cuando la recuerdo. Las clases A y C iban a la par mientras nosotros nos limitábamos a mantenernos al margen y sumar puntos. ¿Y la prueba VIP?, exclamó una chica de la última fila, con la voz llena de entusiasmo. Oí que en otras clases se pasaron varias noches en vela intentando descifrar el patrón, y todos se equivocaron. En nuestra clase no tuvimos que hacer nada, y nuestros puntos subieron solos. ¿No era esa la estrategia de Ikigaya-kun?, corrigió alguien entre risas. ¿Qué quieres decir con que no tenía que hacer nada? Cierto. Lo que quise decir es que, Ikigaya-kun es demasiado increíble. Las risas estallaron de nuevo. Cada vez se unía más gente, y cada frase terminaba con expresiones como menos mal que tenemos a Ikigaya-kun, no todo es gracias a Ikigaya-kun.
Hachiman permanecía sentado, su expresión fluctuando entre la calma y la sutileza, y de la sutileza a una mirada de impotencia que decía: sé que tienes buenas intenciones, pero ¿podrías parar, por favor? No es que no estuviera agradecido, pero estar rodeado y ser aclamado por una multitud era una situación demasiado extraña y angustiosa para él. Su mirada comenzó a desviarse hacia la parte delantera del autobús, buscando un salvavidas. Ichino Seonami estaba sentada unas filas más adelante, escuchando el alboroto que se oía al fondo. Había decidido específicamente no sentarse con Hachiman hoy, teniendo en cuenta el ambiente de la clase. Quería que Hachiman experimentara y asimilara de primera mano el entusiasmo de sus compañeros. Como era de esperar, ella misma no participó en la conversación, limitándose a mirar hacia atrás de vez en cuando con esa característica sonrisa amable. Sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron por tercera vez, no pudo evitar soltar una leve risa. Se levantó, cruzó el pasillo y se sentó en el asiento vacío junto a Hachiman. El movimiento fue natural, como si simplemente estuviera cambiando de asiento un momento. Pero al sentarse, el murmullo de la conversación a su alrededor disminuyó notablemente. Ichino se no tenía prisa por hablar. Primero miró el rostro de Hachiman, que prácticamente gritaba ayuda. Y luego recorrió con la mirada a los compañeros que seguían ansiosos por elogiarlo. Su sonrisa se acentuó. Todos. Su voz no era fuerte, pero el autobús quedó en silencio rápidamente. Juntó suavemente las manos sobre su regazo y se giró ligeramente hacia Hachiman. Sus ojos brillantes eran serios, pero rebosaban de una ternura que hacía imposible replicar. Ikigaya-kun. Habló en voz baja, más grave que antes, como si solo se dirigiera a él. Gracias por guiar a la clase B hasta donde estamos ahora. Sus dedos se juntaron como si sostuviera algo preciado. Mechones de su cabello rubio rosado se deslizaron detrás de su oreja, colgando junto a su mejilla y meciéndose ligeramente con el movimiento del autobús. Las luces iluminaron su rostro, haciendo que su apariencia luciera aún más radiante. Esta era Ichino Seonami. Sin importar las clasificaciones escolares, era sin duda la chica más popular. Hachiman se quedó paralizado un instante y apartó la mirada. No hace falta que me des las gracias. Yo también soy miembro de la clase B. Ichino se no dijo nada más, simplemente se sentó en silencio a su lado con esa leve sonrisa. Justo en ese momento, una figura bajó del autobús. Era la profesora tutora, Oshinomiya Chide. Llevaba una carpeta que no había tenido tiempo de soltar y lucía una sonrisa despreocupada. Está bien, su voz no era fuerte, pero tenía una cualidad penetrante que garantizaba que todos la oyeran. Buen trabajo a todos. Cuando terminen, vuelvan a las residencias y descansen. Porque mañana. Prolongó intencionadamente la última palabra, mientras sus ojos recorrían a todos en la cabina y su sonrisa se ensanchaba. Se reanudan las clases. Un lamento colectivo llenó instantáneamente el autobús. Oshinomiya permaneció impasible, ladeando la cabeza con una expresión de resignación. Una vez que cesaron los lamentos, regresó al frente con pasos ligeros. Hachiman se recostó, finalmente liberado de la situación de estar rodeado. Exhaló suavemente y su mirada se desvió involuntariamente hacia el frente. Casualmente, cruzó la mirada con Oshinomiya Chide justo cuando ella se daba la vuelta. Se sentó en su asiento, con el torso echado hacia atrás, la barbilla ligeramente ladeada y una sonrisa de suficiencia en el rostro. Su expresión parecía decir: ¿qué te parece? Tu profesor fue bastante fiable hace un momento, ¿verdad? Hachiman hizo una pausa y luego sacó el teléfono del bolsillo. En el momento en que se iluminó la pantalla, efectivamente, allí esperaba un nuevo mensaje. Oshinomiya, ¿qué tal? Tu profesor fue muy responsable hace un momento, ¿verdad? Se quedó mirando la tilde y el verdad, guardando silencio durante 2 segundos. Levantó la vista. Oshinomiya ya se había dado la vuelta, dejando ver solo la nuca castaña y una pequeña sección de su cuello rubio. Parecía estar de muy buen humor. Así que pides una recompensa. Aunque te comportes de forma tan adorable, Oshinomiya-sensei, Hachiman no te va a decir quién fue el que cambió a Chabashira-sensei. Hachiman bloqueó su teléfono y lo guardó. Aunque Oshinomiya-sensei actuara así, no le diría la verdad. No, definitivamente no.
Después de todo, no podía. Una vez que ella descubriera que fue él quien cambió a Chavasira, o Shinomiya, probablemente perdería los estribos. Con ese pensamiento en mente, Hachiman sacó su teléfono y envió un mensaje. ¿Enviar? Sí. Hachiman pulsó el botón de enviar. Dentro del autobús de clase D, el ambiente no era ni de lejos tan animado como en el autobús de al lado. Los estudiantes se dirigían hacia las puertas de 2 en 2 o de 3 en 3. Algunos llevaban mochilas, otros arrastraban maletas, cuyas ruedas resonaban sordamente contra el suelo. Nadie hablaba en voz alta ni tenía prisa. Ya estaban allí. Llegar a la residencia un minuto antes o después daba igual. Pero este silencio no se debía al cansancio. Tras 2 semanas de buena comida y descanso a bordo, todos estaban bien descansados. Lo que realmente los mantenía en silencio era otra cosa. Cuando volvamos, dijo Ike Kanji, colgándose la mochila al hombro con un tono de voz teñido de una melancolía indescriptible, tendremos que volver a pagar nuestra propia comida. Yamauchi Haruki estaba cerrando la cremallera de su maleta. Al oír esto, su rostro reflejó como si le hubieran tocado una herida abierta. Abrió la boca para replicar, pero tras un largo esfuerzo, solo logró decir: ¿tanto te cuesta no mencionarlo? Solo te lo recuerdo, dijo Ike, rascándose la cabeza. Como fue gratis durante 2 semanas, tener que pagarlo de repente se siente como... ¿Qué sensación? Yamauchi tiró con fuerza de la cremallera. ¿Sensación? ¿Que no sabe tan bien? Ike no respondió, pero su silencio fue una respuesta en sí misma. Sudoken se acercó por detrás, con una mano en el bolsillo y la otra cargando una bolsa de lona abultada. Les echó un vistazo, no dijo nada y se dirigió directamente a la puerta. Tras dar 2 pasos, se detuvo y miró hacia atrás. Dejen de entretenerse, ya está oscuro. Ike y Yamauchi se miraron y se apresuraron a seguirlos. En la parte delantera del autobús, Chavasira Sae se recostó contra el reposacabezas con los ojos cerrados. No tenía prisa por bajar. La profesora tutora siempre era la última en irse. Una costumbre. Ella lo había sostenido durante años. Los estudiantes pasaban junto a ella uno a uno, pasos, ruedas, conversaciones en voz baja, mezclándose y desvaneciéndose en la distancia. No abrió los ojos, simplemente contaba mentalmente cuántas personas quedaban. Su teléfono vibró. Aunque lo notó, Chavasira no lo cogió de inmediato. Tras esperar unos 3 segundos, abrió los ojos con calma y sacó el teléfono del bolsillo de su abrigo. El brillo de la pantalla se reflejó en su rostro, haciendo que sus frías facciones parecieran algo pálidas. Cuando apareció el nombre del remitente, su dedo se detuvo un instante. Ikigaya Hachiman. Abrió el mensaje. Era corto, solo 2 líneas. Hachiman, tu mejor amiga es realmente aterradora. Además, por favor, no le digas que estamos en contacto. Me temo que perderá el control. Chavasira se quedó mirando esas líneas durante varios segundos. La luz de la pantalla proyectaba 2 pequeños puntos de luz inmóviles ante sus ojos. ¿Qué? Susurró, con una voz tan baja que solo ella pudo oírla. Su primera reacción no fue de enfado ni de confusión, sino de una absoluta falta de conocimiento sobre qué expresión adoptar. ¿Qué hizo Chie ahora? La idea surgió casi instintivamente. Pero entonces se preguntó por qué Ikigaya Hachiman se tomaría la molestia de enviarle esto. Dijo, tu mejor amiga. Esa era Chie. Dijo, realmente aterrador. ¿Qué le había hecho Chie? Dijo, por favor, no le digas que estamos en contacto. Había algo entre ellos que Chie no debía saber. Chavasira apagó la pantalla. Se recostó de nuevo y cerró los ojos. De repente recordó lo que Ikigaya le había dicho antes, que se parecía mucho a Orikita Susuni. En aquel momento, le pareció una tontería. Al fin y al cabo, ella entendía el corazón humano mucho mejor que Orikita a esa edad. Sin embargo, en ese momento, ella realmente no podía comprender a Ikigaya Hachiman. Pero una cosa estaba clara. Chie debía de haber hecho algo malo de nuevo. Así, Chavasira abrió los ojos y guardó el teléfono en el bolsillo con movimientos pausados. No respondió al mensaje ni le dio más vueltas. Algunas preguntas no necesitaban respuesta, o mejor dicho, las respuestas llegarían por sí solas tarde o temprano. El autobús estaba casi vacío.
Solo unos pocos rezagados permanecían en el pasillo, agachándose para atarse los cordones o revisando los asientos en busca de objetos olvidados. Su mirada recorrió esas figuras y se detuvo cerca de la puerta. Kusida Kikyo se levantó de su asiento, con una mano sujetando su falda y la otra sosteniendo un bolso de mano de color claro. Sus movimientos eran delicados, como si temiera molestar a alguien. Era meticulosa, mirando hacia abajo para asegurarse de que no se le había olvidado nada antes de girarse hacia el pasillo. Orikita Susune iba medio paso por delante de ella. Su larga melena negra ondeaba al compás de sus pasos. Solo llevaba una mochila, sin equipaje adicional, aunque vestía un abrigo verde. Su expresión seguía fría e impasible, pero su andar era más relajado de lo habitual, probablemente porque por fin se encontraba en un terreno conocido. Verlas a las dos caminando juntas era algo poco común. Después de todo, Kusida era popular y solía pasar el rato con su grupo de amigas. Wanmei-yu, Inogashira Kokoro, Morinene o Asabe Haruka. La mirada de Chabashira se detuvo en ellas por un instante. Recordó las palabras de Ikigaya, que se parecía a Orikita Susune. Si eso era cierto, era el papel que Kusida Kikyo desempeñaba junto a Orikita el mismo que el que Chie desempeñaba junto a ella. Observó el perfil de Kusida. Su rostro lucía una sonrisa perfecta, sus ojos se arrugaban suavemente, con una apariencia cálida e inofensiva, como si pudiera hablar con cualquiera. Pero Chabashira recordó de repente que Chie era exactamente igual durante sus años de estudiante. Una sonrisa dulce, una voz suave, alguien con quien todos querían ser amigos. Solo ella sabía que la terquedad y la obsesión ocultas en el corazón de esa persona eran más profundas que las de cualquiera. ¿Era Kusida otra versión de Chie? La idea le pareció absurda incluso a ella misma. Sacudió la cabeza, desechando esa asociación sin fundamento. Kusida pareció intuir algo y se detuvo un instante. Giró la cabeza, y su mirada pasó por encima del hombro de Orikita hasta encontrarse directamente con la de Chabashira. Un destello de sorpresa apareció en sus ojos color borgoña, pero rápidamente quedó disimulado por una dulce sonrisa. «Chabashira-sensei», dijo Kusida en voz baja y dulce. «¿Necesita algo?» Chabashira la miró, permaneció en silencio por un segundo y luego negó con la cabeza. «No». Hizo una pausa, su voz era débil pero con un matiz indefinible. «Solo un recordatorio. Las clases empiezan mañana». El autobús se quedó en silencio por un instante. Entonces, el lamento de Ike Kanji resonó desde la puerta, tan fuerte que todo el autobús pareció vibrar. «De ninguna manera, sensei. Clases justo después de regresar. Es el primer día de vuelta. No nos dejas adaptarnos poco a poco». La voz de Yamauchi continuó, llena de una desesperación que sugería que su vida había terminado. Sudo no habló, pero su rostro se ensombreció mientras permanecía junto a la puerta. Kusida parpadeó, y su sonrisa se tornó un poco más forzada. Se giró y le hizo una pequeña reverencia a Chabashira. «Entendido, sensei. Nos vamos ahora». Orikita sintió brevemente también. Las dos se dirigieron hacia la puerta. Los pasos de Kusida eran ligeros, su bolso se balanceaba suavemente en su muñeca. Orikita iba delante, con paso firme, su cabello negro dibujando suaves arcos sobre sus hombros. Chabashira se recostó, observando cómo sus siluetas desaparecían tras la puerta. El autobús quedó, por fin, en completo silencio, salvo por el leve zumbido de las luces fluorescentes del techo. Sacó el teléfono de nuevo, encendió la pantalla y miró el mensaje una vez más. «Tu mejor amigo es realmente aterrador». Suspiró suavemente y guardó el teléfono. «Chie, oh Chie». 20 minutos después, todos los alumnos habían entrado en la escuela. Cuando Hachiman abrió la puerta de su habitación, la luz del pasillo lo siguió, proyectando un haz de luz largo e inclinado sobre el suelo. Se quedó en el umbral, sin prisa por entrar. Tras 2 semanas de ausencia, el aire de la habitación tenía un ligero aroma a desocupado, no a moho ni a polvo, sino a una atmósfera estática, carente de presencia humana. La planta de árbol botella que había comprado antes parecía haberse acurrucado en la penumbra, como si se quejara de haber sido abandonada durante 2 semanas. Dejó caer la mochila a sus pies y buscó el interruptor de la luz en la pared.
Con un clic, el tubo fluorescente parpadeó 2 veces y luego se iluminó de forma continua. La luz blanca iluminó cada rincón. La cama seguía exactamente como la había doblado antes de irse, con los pliegues aún visibles. El libro abierto sobre la esquina del escritorio permanecía en su posición original. Probablemente ya no recordaría el número de página. Las cortinas estaban entreabiertas, la otra mitad colgaba torcida, dejando ver un trozo de cielo completamente negro. Hachiman entró y cerró la puerta tras de sí. El cerrojo se encajó, apagando la luz del pasillo. En la habitación solo se oía el tenue zumbido de la bombilla fluorescente. Se sentó al borde de la cama, apoyó la palma de la mano y sintió una fina capa de polvo bajo los dedos. Era ligeramente áspero, a diferencia de las sábanas suaves y limpias del crucero. Sin embargo, esta cama individual, dura y polvorienta, le transmitía una sensación de arraigo. Soy de los que se aferran al pasado. Cuando se le ocurrió la idea, le pareció algo divertida. Se había alojado en una habitación doble de 50 metros cuadrados en el barco, con vistas al mar que podía contemplar toda la tarde y un restaurante repleto de postres y filetes. Sin embargo, volver a este dormitorio individual, estrecho y algo amarillento, le hizo sentir como si por fin se hubiera liberado de una pesada carga. Hachiman acercó su mochila a la silla y la abrió, pero no se apresuró a desempacar. Se apoyó en el cabecero, sacó su teléfono y abrió los resultados de los exámenes de la escuela, que ya había consultado muchas veces. La clase B ya había superado la trayectoria de la historia original y había ascendido a la clase A. Las calificaciones de evaluación para las 4 clases fueron las siguientes. Primer año clase A, clase de Ikigaya, 1266 puntos. Clase B de Uner año, clase de Katsuragi, 825 puntos. Clase C de primer año, clase de Riben, 550 puntos. Clase D de primer año, clase de Ayanokuji, 130 puntos. La clase B ya había superado a la clase A de la obra original. Este hecho había rondado por su mente muchas veces, pero cada vez que lo recordaba, le parecía un poco surrealista. No era emoción ni orgullo, sino una confirmación silenciosa y constante de que, en efecto, había logrado algo. Bloqueó el teléfono, lo dejó junto a la almohada y se quedó mirando la luz fluorescente. La luz era de un blanco cegador, pero no apartó la vista. Aunque finalmente no lograra graduarse de la clase A, en ese momento, la clase había cambiado el rumbo que debía tomar. Derrotar a la clase A a la mayor velocidad. Ese era un título del que podía presumir durante mucho tiempo. Pero Hachiman no pensaba en eso ahora. Pensaba en las expresiones de sus compañeros de la clase B cuando lo rodearon en el autobús para agradecerle. Esa felicidad no era fingida, y no era solo por los puntos. Era por la sensación de lo logramos. Cerró los ojos, con los labios ligeramente temblorosos. En el alféizar de la ventana, el árbol de botellas se mecía suavemente con la brisa nocturna, produciendo un leve susurro. Mientras tanto, en el consejo estudiantil. Hoy era domingo y ya era de noche. Sin embargo, las luces de la oficina del consejo estudiantil iluminaban cada rincón. Los miembros del consejo estaban trabajando horas extras esta noche. Tachibana Akane estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo una taza de té negro recién hecho, contemplando el campus envuelto en la oscuridad. Los alumnos de primer año han vuelto, informó, dándose la vuelta. Orikita Manabu emitió un breve MHM. El trabajo del día estaba prácticamente terminado, pero la información relativa a los resultados de los exámenes de primer año aún se mostraba en la pantalla del ordenador. Capítulo 160. Kusida. Me voy a reír de la rabia. La mirada de Orikita Manabu no se apartaba del boletín de calificaciones que tenía delante. Había mirado esas pocas líneas de números muchas veces, pero cada vez que sus ojos las recorrían, se detenían un segundo más en la línea. Primer año, clase B, 1266 puntos. No estaba confirmando los datos. Simplemente estaba pensando en otras cosas. Tachibana, ponte en contacto con el personal del colegio. Asegúrate de que antes de mañana por la mañana se hayan intercambiado y vuelto a colocar los carteles de las clases de primer curso A y B. Los alumnos asistirán a clase mañana con normalidad, dijo Orikita Manabu.
Sí, respondió Tachibana Akane de inmediato. Nagumo Miyabi se recostó en el asiento del vicepresidente, con las manos apoyadas detrás de la cabeza, inclinando la silla hacia atrás hasta que se apoyó solo sobre dos patas. Miró al techo durante unos segundos antes de volver bruscamente la silla a su posición original e inclinarse hacia adelante. Presidente, dijo Nagumo, poniéndose de pie y ofreciéndose voluntario, mañana iré a reunirme con Hachiman y Kigaya de la clase B. La mano de Tachibana, que sostenía su taza de té, se detuvo un instante mientras ella lo miraba. Orikita Manabu finalmente apartó la mirada del informe y miró a Nagumo. ¿Para hacer qué? Para felicitarte, por supuesto, dijo Nagumo como si fuera lo más natural del mundo, mientras su sonrisa se acentuaba. Ascender a la clase A. Alguien tiene que decirlo. Además, es mi Kouei directo. También quiero ver qué tipo de persona logra inmovilizar en el suelo tanto a Sakayanagi Kouei como a Katsuragi Kouei. Mientras tanto, supongo que el presidente está dispuesto a invitarlo a unirse al consejo estudiantil. Tachibana Akane frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada, sino que dirigió su mirada hacia Orikita Manabu. Orikita Manabu se recostó en su silla, tamborileando con los dedos en el borde del escritorio con un ritmo lento y constante. Su expresión permaneció seria y serena, pero al hablar, negó con la cabeza. Orikita Manabu dijo lo siguiente. Tu idea es buena, pero Ikigaya Hachiman podría no aceptar el puesto. Nagumo podía sentir cuánto valoraba Orikita Manabu a su Kouei, Ikigaya. Significaba que el presidente estaba dispuesto a concederle un gran honor, una invitación al consejo estudiantil y el rango de vicepresidente. Sin embargo, para Nagumo, sus sentimientos eran complejos. Después de todo, él era quien había sido tan estimado por Orikita Manabu y había recibido tales honores. Su sonrisa se tensó por un instante antes de recuperar su compostura. ¿El presidente está tan seguro de que se negará? No estoy seguro, respondió Orikita Manabu sin rodeos. Pero la invitación debe extenderse de todos modos. Al fin y al cabo, es una recompensa que se ha ganado. Si la necesita o cómo la gestiona, es asunto suyo. Nagumo lo miró fijamente durante 2 segundos, luego soltó una carcajada y se echó hacia atrás. Bien, la palabra del presidente es ley. En fin. En cualquier caso, no continuó. Porque incluso si Ikigaya Kouei se uniera al consejo estudiantil y se convirtiera en vicepresidente, no tendría ninguna posibilidad de ganar las elecciones para presidente del consejo estudiantil. Los alumnos de segundo año estaban prácticamente unificados bajo el liderazgo de Nagumo, y él ya había comprado los votos de las clases C y D de tercer año. Así que, incluso si la clase A de tercer año apoyaba a Ikigaya, no lograría reunir los votos suficientes para derrotar a Nagumo. Ikigaya Kouei no representaba una amenaza para él. Entonces Orikita Manabu dijo. Entonces irás a avisarle. Mañana por la mañana. Nagumo se puso de pie, y su silla crujió levemente contra el suelo. Se ajustó los puños y ladeó la barbilla hacia Orikita Manabu. Déjamelo a mí. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, con paso mesurado, el sonido de sus zapatos de cuero sobre el suelo excepcionalmente claro en la silenciosa oficina. Tras la partida de Nagumo, solo quedaron Orikita Manabu y Tachibana Akane. Tachibana se acercó a Manabu. Presidente, escogió sus palabras con cuidado, en voz baja, no está Nagumo Kouei, siendo un poco demasiado proactivo. Orikita Manabu cogió su té, dio un ligero sorbo y dijo con calma. El desempeño de los alumnos de primer año de la clase B al ascender a la clase A es un reflejo de su propio pasado. Es probable que el comportamiento actual de Nagumo sea un sentimiento de aprecio mutuo entre almas afines. Tachibana lo miró. Sintió que el presidente solo había dicho la mitad de lo que pensaba, pero conociendo a Orikita Manabu, no diría la otra mitad en voz alta. Orikita Manabu dejó la taza de té y se recostó. La parte que no dijo era simple. Sentía que, incluso si Nagumo y Ikigaya se enfrentaban, Nagumo podría no ganar. No era por desprecio ni prejuicio, sino un juicio frío, casi despiadado, basado en su conocimiento de ambos. Así que no tenía que preocuparse mucho por el lado de Ikigaya. Sin embargo, cogió su teléfono, abrió sus contactos y encontró el nombre de Hachiman Ikigaya. Su dedo se detuvo un segundo sobre la pantalla antes de escribir una línea. Manabu.
¿Tienes algún interés en unirte al consejo estudiantil? En ese momento, Hachiman estaba recostado en su cama en el dormitorio, sosteniendo la planta de árbol botella regada y observando el color de las hojas a contraluz. La tierra había absorbido suficiente agua, su superficie había pasado de un blanco grisáceo a un marrón oscuro, con algunas gotas que se filtraban por el orificio de drenaje y formaban un pequeño anillo en el alféizar de la ventana. Volvió a colocar la maceta en su sitio, puso unos pañuelos de papel debajo y se tumbó en la cama, mirando fijamente al techo con la mirada perdida. La luz fluorescente era cegadora, pero no la apagó ni apartó la vista. Simplemente se quedó allí tumbado, escuchando el zumbido ocasional de los insectos del exterior. En ese preciso instante, el teléfono que tenía junto a la almohada vibró. El primer pensamiento de Hachiman fue: Karuizawa. Pero en el instante en que le vino ese pensamiento a la mente, incluso él se quedó atónito. Sin embargo, su dedo se movió más rápido que su cerebro, sacó el teléfono y le dio la vuelta. Orikita Manabu. Hachiman se quedó mirando el nombre durante 2 segundos, sin saber si estaba decepcionado o sentía algo más. Desbloqueó la pantalla y abrió el mensaje. Manabu, ¿tienes algún interés en unirte al consejo estudiantil? Fue breve, sin saludos ni formalidades. Una pregunta directa. Muy al estilo de Orikita Manabu. Hachiman sostenía el teléfono frente a sus ojos, con el pulgar suspendido sobre la pantalla, sin responder de inmediato. Recordó cuando en la preparatoria Sobu, Isiki Hiroa fue nominada maliciosamente y se convirtió en candidata. Ella no quería ser presidenta del consejo estudiantil, pues pensaba que sería una molestia y perjudicial para su imagen, así que acudió al club de servicio para solicitarlo. Aunque finalmente la convenció para que aceptara el cargo, para Hachiman, el consejo estudiantil simplemente significaba trabajo. En Advanced Nurturing High, el consejo estudiantil tenía aún mayor autoridad, lo que significaba que era más como entrar prematuramente en una posición de esclavo corporativo. Así que, al ver el mensaje de Orikita Manabu, Hachiman quiso apartar la mirada. Sin embargo, la situación actual era un poco diferente. Pensó un momento y luego tecleó una línea. Hachiman, no quiero trabajar, pero ¿cuántos puestos en el consejo estudiantil me pueden dar? Tras enviarlo, incluso él consideró que la frase era ridícula. ¿Quién pide un puesto en cuanto lo imitan? Y empieza diciendo no quiero trabajar. Pero después de enviarlo, no se molestó en retractarse, porque pensó que Orikita Manabu no era de los que se preocupaban por la forma de expresarse. Esperaba una pausa por parte del otro lado. Pero la respuesta de Orikita Manabu llegó mucho más rápido de lo esperado. Fue casi instantánea. Manabu, ¿qué opinas? Hachiman miró el texto, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Orikita Oniri-san, en efecto, no perdía el tiempo en nimiedades. Pensó un momento y escribió otra línea. Hachiman, un puesto de vicepresidente debería ser estándar para un ascenso de clase exitoso, al igual que Nagumo-senpai. Sin embargo, también quiero 2 puestos de secretario. Esta vez, la respuesta de Orikita Manabu fue más lenta. Probablemente estaba evaluando si Hachiman bromeaba o hablaba en serio. Hachiman esperó pacientemente, tamborileando en el borde de su teléfono. Entonces, apareció el mensaje. Manabu, ¿así que te estás preparando para venir a trabajar? Hachiman se quedó mirando el texto. Percibió un atisbo de sonrisa en las palabras. No una sonrisa visible en un rostro, sino el tipo de imagen mental de alguien sonriendo que se podía sentir a través de la pantalla. Vaya, hasta Orikita Oniri-san ha aprendido algunos trucos malos. Hachiman respondió. Hachiman, prácticamente. Manabu, ¿qué te hizo cambiar de opinión? Esta vez, la respuesta de Orikita fue rápida. Su formulación fue concisa, pero cada palabra parecía cuidadosamente meditada. Hachiman, creo que podría haber algunos cambios en la capa de gestión el próximo semestre. Dado que el consejo estudiantil tiene mucha autoridad, unirse a él proporciona cierto poder adicional de autoprotección. La otra parte guardó silencio durante un buen rato. Después de aproximadamente 1 minuto, finalmente llegó un mensaje. Manabu, ya veo. Muy bien. Si acepta el puesto de vicepresidente, le permitiré elegir a su propio secretario y contador. Hachiman leyó el texto e hizo los cálculos. Vicepresidente, secretario, contable. 3 puestos.
No eran muchos, pero tampoco pocos. Y, en efecto, un contable era menos útil que un secretario. Sin embargo, si pudiera elegir a su propio personal, tendría mucho más margen de maniobra. Él escribió: Hachiman. Muy bien, gracias, presidente Horikita. Tras enviarlo, apareció una respuesta final. Manabu. El resultado de este examen fue realmente espectacular. Felicitaciones. Espero que su clase pueda aguantar hasta el final. Hachiman sonrió levemente. Dejó el teléfono junto a la almohada y apoyó la cabeza sobre las manos, mirando fijamente la luz del techo. Vicepresidente. Secretario. Contador. 3 cargos. Él mismo aceptaría el de vicepresidente. Tenía que pensar bien los otros 2. Tomó su teléfono de nuevo y revisó sus contactos. Cuando apareció el nombre de Ichinose, se detuvo. Comenzó a editar un mensaje. Hachiman. Ichinose, el presidente Horikita me dio algunos puestos en el consejo estudiantil. Parece ser la recompensa habitual para una clase que logra con éxito una promoción de clase baja superando a clase alta. La recompensa es el puesto de vicepresidente. Te recomiendo que lo aceptes. El mensaje cambió a leído casi de inmediato. Pero no había indicadores de que alguien estuviera escribiendo. Claramente, Ichinose había visto el mensaje, pero estaba pensando. Después de unos minutos, finalmente respondió: Ichinose. Ikigaya-kun, si el presidente está otorgando un cargo, usted debe ser quien sirva como vicepresidente. Este es el orden entre líder y partidario, no debe cambiarse. Yo solo soy su asistente. Por lo tanto, permítame rechazarlo. Veo. La boca de Hachiman se crispó. Ichinose siempre se tomaba estas cosas muy en serio. Estaba a punto de responder: entonces tú serás vicepresidente y yo secretario, pero antes de que pudiera terminar de escribir, apareció otro mensaje. Ichinose. Sin embargo, dado que el presidente asignó más de un puesto, si Ikigaya-kun necesita a alguien que lo ayude, estoy disponible. Siempre y cuando usted lo considere apropiado. El dedo de Hachiman se detuvo. Miró el texto en silencio. El mensaje de Ichinose era claro. Estaba dispuesta a ser asistente, y aunque no sabía cuál sería su función específica, no elegiría ser vicepresidenta. No porque no pudiera, sino porque sentía que ese puesto le pertenecía a él. Se apoyó en el cabecero de la cama y suspiró suavemente. En el Instituto Sobu, no tenía ningún interés en los puestos del consejo estudiantil. No por falta de capacidad, sino porque implicaba trabajar. El ideal de Ikigaya Hachiman era ser un marido que se quedara en casa, no un miembro del consejo estudiantil. Pero el consejo estudiantil de Horikita Manabu seguía teniendo a Manabu para dirigirlo. La mayor parte del trabajo debía seguir recayendo en el presidente. El puesto de vicepresidente probablemente no sería muy exigente. Probablemente. Apartó ese pensamiento y volvió a mirar la pantalla. La actitud de Ichinose era firme. El plan para nombrar la vicepresidenta estaba descartado. Pero, por otro lado, el trabajo en el consejo estudiantil sí aportaba experiencia. Si Ichinose se graduaba de la clase A, esta experiencia le sería útil para su desarrollo futuro. Sobre todo porque el consejo estudiantil de esta escuela tenía mucho más poder que los demás. Un poco de entrenamiento temprano no le vendría mal. Él escribió: Hachiman. Ya que has tomado una decisión, respetaré tu deseo. Sin embargo, el puesto de secretario es tuyo. Ichinose respondió al instante después de leer. Era solo una palabra. Ichinose. De acuerdo. Hachiman salió del chat y miró sus contactos. El puesto de vicepresidente era inevitable. Simplemente permitir que Karuizawa o Ichinose se unieran al consejo estudiantil no le convencía, dadas las manchas oscuras de Nagumo en la historia original. Nagumo era un senpai normal que disfrutaba de un estilo de vida de harem y quería crear un consejo estudiantil de chicas guapas. Así que, dejar entrar a Karuizawa o Ichinose al consejo estudiantil era como meter ovejas en la guarida de un tigre. Aunque Horikita Manabu estaba allí, no se sentía del todo seguro. Ahora que había decidido unirse, podía controlar los riesgos él mismo.
Si llegaba el caso, simplemente expulsaría a Nagumo del consejo estudiantil. Hachiman se dio cuenta por un momento de que se había vuelto un poco radical. De todos modos, ya se habían elegido los puestos de vicepresidente y secretario. Aún quedaba un puesto de contador por cubrir. Su dedo se deslizó por la pantalla, pasando los nombres. Muchos podrían desempeñar el trabajo, pero según su esquema, esta persona no necesariamente tenía que ser de la clase B, podía ser de otra clase. Su mirada se detuvo en un nombre, Kusida Kikyo. Lo pensó y sintió que esta decisión era acertada. Las habilidades de Kusida eran buenas. Llevaba tanto tiempo manejando relaciones interpersonales en la clase D, que ocuparse de los asuntos del consejo estudiantil le resultaría fácil. Incorporarla le permitiría delegarle la mayor cantidad de trabajo posible. Y. Tenía una consideración más profunda. Últimamente, Kusida no se encontraba bien. Aunque lo disimulaba bien durante las reuniones del grupo Dragón, él sentía como la presión aumentaba. Durante su conversación en el barco, le preguntó con cierta timidez si quería hablar más con Orikita Suzune, pero ella se negó. Le sugirió que escribiera, pero también rechazó la idea. Había intentado muchas cosas, pero ninguna parecía funcionar. Sin embargo, si alguien tiene tantos problemas, es evidente que tiene demasiado tiempo libre. Tenía que mantenerla ocupada. Hachiman tocó la pantalla y abrió su chat con Kusida. En ese momento, las luces de la calle comercial se fueron encendiendo una a una. Kusida, Kikyo y Wang Meiyu caminaban una al lado de la otra por la acera, ambas con pequeñas bolsas de la compra. El paso de Kusida era más lento de lo habitual. Sus dedos de los pies golpeaban de vez en cuando los huecos entre los adoquines, lo que indicaba que estaba de buen humor. Wang Meiyu estaba a su lado, luciendo aún sus coletas, con un aspecto muy tierno. Con cada paso, las coletas se balanceaban sobre sus hombros. Eran unas coletas efectivas, un estilo distinto al de las deliberadamente desaliñadas de Sakura Iri. Desafortunadamente, debido a que estaba al lado de la ángel Kusida, aunque era linda, no lograba captar la atención de todos. No le importaba. Kusida-san era realmente hermosa y tenía una gran personalidad. En el bolso de Wang Meiyu había un libro de arte recién comprado, cuya portada asomaba, mostrando una pincelada de azul acuarela. Kikyo-chan, Wang Meiyu giró la cabeza con una sonrisa, ¿te divertiste comprando hoy? Kusida asintió, con una leve sonrisa en los labios. Fue muy divertido. Hace mucho que no salgo a dar un paseo. No era mentira. Tras pasar 2 semanas en un barco, a pesar de las instalaciones, los lugares para explorar eran limitados. Lo primero que hizo al regresar a la escuela fue arrastrar a Wang Meiyu a la calle comercial, como si fueran unas vacaciones para ella. ¡Qué bien!, dijo Wang Meiyu sonriendo, mientras miraba su bolso y tocaba la portada del libro de arte. Conseguí el libro que quería y comí de maravilla. Hoy estoy muy satisfecha. Al verla tan satisfecha, Kusida no pudo evitar soltar una carcajada. Wang Meiyu era una persona que se conformaba fácilmente. Un libro de arte y una buena comida bastaban para mantenerla contenta todo el día. Estar con ella hacía que Kusida sintiera que todas esas cosas triviales no eran tan importantes. Siguieron caminando y pasaron junto a una floristería que aún no había cerrado. Una cálida luz amarilla se filtraba a través del cristal, iluminando las plantas junto a la puerta. El vello de las hojas era claramente visible. Antes, a Kusida no le habría importado. Decorar una habitación con plantas era un lujo para la clase D, que tenía pocos recursos. Pero ahora tenía suficientes puntos personales como para no tener que ser tan restrictiva. Podía comprar lo que quisiera. La mirada de Kusida se detuvo en la hilera de pequeñas macetas. Pensó en comprar algunas, tal vez narcisos. Pero justo cuando iba a apartar la vista, el teléfono que llevaba en el bolsillo vibró de repente. La vibración era diferente a la habitual. No era el zumbido único de un chat grupal, ni la vibración prolongada de una llamada telefónica, sino una vibración corta y ligera, como si alguien le estuviera dando un ligero golpecito en el bolsillo. Era una configuración de vibración personalizada que había asignado específicamente a los mensajes de una persona en particular. Kusida hizo una pausa. Wang Meiyu notó el cambio y la miró.
El perfil de Kusida se veía un poco más pálido bajo las farolas, con las pestañas bajas y los labios ligeramente fruncidos. El cambio de expresión era mínimo. Alguien que no la conociera bien ni lo habría notado. ¿Kikyo-chan?, preguntó Wang Meiju en voz baja. ¿Qué ocurre? ¿Hay algún mensaje especial? Kusida volvió en sí y sacó rápidamente el teléfono de su bolsillo. Sus movimientos fueron tan veloces que resultaban casi antinaturales, como si temiera que llegar un segundo tarde revelara algo. Nada, dijo, mirando la pantalla con un tono de voz más ligero de lo habitual. Solo, cambié la alerta por vibración y todavía no me acostumbro. Oh, entonces revisa tu mensaje primero, Kikyo-chan. Te espero aquí. Wang Meiju asintió. Sus ojos se movieron del rostro de Kusida al teléfono que sostenía en la mano y luego se apartaron rápidamente. No preguntó nada más, simplemente se quedó en silencio a su lado, jugueteando con el asa de su bolsa de compras. Kusida asintió y se dirigió hacia el borde de la carretera, dándole la espalda a las farolas para que la luz de la pantalla no fuera tan evidente. Ella abrió el mensaje. Hachiman, ¿sigues sintiendo que tus emociones se acumulan dolorosamente? He encontrado una solución para ti. Kusida se quedó mirando la fila durante 2 segundos. Su primera reacción no fue de gratitud ni de curiosidad, sino una absoluta incapacidad para expresar qué sentir. Este tipo, ¿por qué siempre se da cuenta de estas cosas? Kusida respiró hondo, reprimió la emoción indefinible que surgía en su interior y tecleó unas pocas palabras. Kusida, ¿qué método? Tras enviarlo, se quedó mirando la pantalla y esperó. La luz de la farola iluminaba el lateral, pero no se percató de ello. Sus dedos se aferraron al borde del teléfono mientras una leve irritación, que ni siquiera notó, afloraba en su interior. Wang Meiju permanecía cerca, en silencio y sin presionarla. Pero sus orejas, ligeramente ladeadas, escuchaban los sonidos que provenían de su lado. El teléfono vibró. Kusida bajó la mirada. Cuando la línea apareció ante sus ojos, se quedó paralizada. Hachiman. El presidente Horikita me envió un mensaje, dándome la autoridad para elegir libremente a los miembros del consejo estudiantil. Planeo nominarte. Mientras te mantengas ocupado, no tendrás mucho tiempo para pensar en tus emociones. ¿Eh? Se quedó mirando el texto durante 3 segundos. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con él? Apretó el teléfono con tanta fuerza que casi lo aplastó. La luz de la pantalla iluminaba su rostro con claridad mientras su expresión cambiaba de la sorpresa a la incredulidad, y de la incredulidad a una mezcla entre la ira y las ganas de reír. Abrió los labios, los cerró y los volvió a abrir, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Porque quería enfadarse, pero acabó riéndose de la rabia. Se rió de la rabia, pero luego quiso enfadarse de nuevo. Hachiman Ikigaya. Así que tu solución es, hacerme conseguir un trabajo. Trabajaba como miembro del consejo estudiantil. Se ocupaba de diversas tareas a diario, llenando su agenda de documentos y trabajo. Así no tendría tiempo para pensar en todas esas tonterías. Ese era su plan. Las sienes de Kusida palpitaron 2 veces. No era ira. Era una emoción compleja que la hacía querer reír y maldecirlo a la vez. Respiró hondo, luego otra vez, obligándose a contener la frase «¿Estás loco?», que casi se le escapa. «Kikyo-chan». La voz de Wang Meiju llegó desde un lado, con un tono algo cauteloso. «¿Qué ocurre? Son malas noticias». Kusida reaccionó y rápidamente controló la expresión, que estaba a punto de desmoronarse. Forzó una sonrisa, pero estaba muy por debajo de su nivel habitual. La curva de sus labios no era natural, y sus ojos no se arrugaban formando sus habituales medias lunas. Parecía que ocultaba algo. No, su voz era más aguda de lo normal, tan aguda que le parecía fingida. Es solo que, un amigo me mandó un mensaje diciendo que me había encontrado un trabajo a tiempo parcial. ¿Un trabajo a tiempo parcial? Wang Meiju parpadeó, con la curiosidad reflejada en sus dulces ojos. ¿Qué clase de trabajo? Un miembro del consejo estudiantil. Al pronunciar esas 4 palabras, incluso ella sintió que eran surrealistas. Bajó la mirada a la pantalla. El AI resultaba particularmente cegador bajo la luz. Los ojos de Wang Meiju se abrieron de par en par y una sincera alegría apareció en su rostro.
Wow, Kikyo-chan es increíble. No cualquiera puede ser miembro del consejo estudiantil, ¿verdad? Como Karuizawa-san. Al ver la sincera alegría de Won Mei-yu por ella, Kusida sintió una punzada de culpa. Respondió vagamente. Solo estoy ayudando. Ella volvió a mirar la pantalla. El avatar de Hachiman permanecía en silencio en la parte superior del chat, y ese seguía ahí, en la última línea, como si le guiñara un ojo. Se quedó mirando a esos dos personajes durante un buen rato antes de que finalmente no pudiera contenerse y soltara una risita. La risa fue breve, apenas un suspiro que la brisa nocturna disipó, tan fugaz que pareció una ilusión. Pero Won Mei-yu la oyó. Observó el perfil de Kusida. Esta sonrisa no era la habitual, la sonrisa perfecta que solía lucir. Era natural, como una risa que se le había escapado porque no pudo contenerla. Won Mei-yu no preguntó por qué se reía. Simplemente se quedó de pie en silencio, esperando a que guardara el teléfono. Kusida guardó el teléfono en su bolsillo, con movimientos mucho más serenos que antes. Miró a Won Mei-yu y sonrió. Esta vez, su sonrisa fue mucho más natural, y sus ojos se arrugaron formando sus habituales medias lunas. Vámonos, dijo, recuperando su habitual alegría. Es hora de regresar. Won Mei-yu asintió y se quedó a su lado. Ser elegida por Kusida y convertirse en su mejor amiga le brindaba a Won Mei-yu, naturalmente, sus propias virtudes. Su actual consideración hacia los demás era una de ellas. Los dos continuaron caminando. Kusida iba a la cabeza, con las manos en los bolsillos y las yemas de los dedos rozando inconscientemente el borde de su teléfono. Hachiman Ikigaya, idiota, repitió el nombre en su mente varias veces, solo para descubrir que en realidad no estaba tan enfadada. Probablemente porque, a su manera, estaba haciendo algo que creía que la ayudaría. Aunque esa manera fuera ridículamente absurda. Pensando esto, decidió darle una respuesta. Anuncio. Nuevo fanfiction. El camino de Ikigaya para convertirse en un hechicero de Jujutsu es erróneo, tal como se esperaba. Tras una inusual petición de Yotsuya Miko, el mundo del Jujutsu se revela al club de servicio. Sin embargo, los espíritus malditos son solo el principio, ya que este mundo esconde secretos mucho más profundos. Magia y espadas, maldiciones y habilidades, y chicas guapas que poco a poco se van reuniendo. Este tipo de comedia romántica juvenil es sin duda un gran problema. Crossover múltiple, Jujutsu Kaisen, Sao, Amagi Brilliant Park y otros. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en buimeacoffee.com/varietlocoffee.eduiting.